Dice el capítulo 6 de Gálatas, que es lo que continúa, leeré del 1 al 5, dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Oremos al Señor así como estamos. Señor, estamos delante de ti y frente a tu palabra, quien, Dios mío, nos revela, Señor, lo que necesitamos como tus hijos. Enséñanos por ella en esta tarde a aprender a ver las diferencias entre una persona que es guiada por el Espíritu y también entre aquella persona que no lo es, pero convive entre nosotros y que lamentablemente, según lo que tu palabra nos enseña, provoca mucho daño. Pero ayúdanos a vernos a nosotros mismos y ver, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, después de haber pasado una ilustración tan hermosa del apóstol Pablo, de cómo él mostró a una persona que es gobernada por los deseos de su carne y a otra persona que es dirigida y guiada por el Espíritu Santo, nos mostró evidencias, características que muestran cada uno de estos dos grupos. Nos habló de cómo la persona que es guiada por la carne y la que va tras los deseos de la carne, eso lo que leímos, que se refería a un sobredeseo, ese deseo exorbitante basado en su egoísmo y en todos los pecados que abraza como una fuente de satisfacción, le satisface, siente de que le da sentido a su vida el adulterar, fornicar, el vivir en la inmundicia, la lascivia, en ser idólatra, incluso en la hechicería. Y a mí me llamaba la atención porque este no fue un tema que tomé, pero justamente la palabra hechicería a la que se refiere ahí es una palabra griega que se llamaba farmacoeia, que de donde viene la palabra nuestra latina farmacia, porque en aquellos años la hechicería se practicaba, pero bajo la influencia de algunas hierbas que causaban alucinaciones, como era el ejemplo, la idea griega del famoso oráculo de Delfos, donde entraban las sacerdotisas, pero todas drogadas, y comenzaban a ver visiones, y hasta hablaban de manera guturesca, casi en lo que hoy día en el Evangelio se conoce como las lenguas. Y es curioso porque muchas de esas cosas que estas sacerdotisas hablaban en ese oráculo, algunas se cumplían para los reyes. Y a esas cosas se llamaba hechicería, personas que bajo los fármacos y bajo las drogas se drogaban para sentir una valía de su vida. Por lo tanto, hechicería puede ser también ese deseo de sentirse pleno cuando alguien está abusando de cosas que los hacen ver alucinaciones o sentir que la vida es mejor bajo todo ese tipo de cosas. Bueno,
y nos mostraba el contraste entre personas que están tan encerradas en sí mismos y que todo lo que hacen tiene que ver con ellos, con todos estos pecados desviados, pero por otro lado nos mostraba el contraste entre personas que guiadas por el Espíritu viven para la gloria del Señor y también para los demás, ya que también recuerden que Pablo ya había dicho en el capítulo 5 que todas estas cosas de la ley y esta comunión con Dios se resumen en amar al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, una persona guiada por el Espíritu es una persona que también se da instintivamente hacia los demás. No todo tiene que ver con uno mismo, sino que también con los demás. Y termina Pablo diciendo en este párrafo donde muestra el contraste, diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y en el verso 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y lo cierto es que, si bien es cierto, estos pasajes son la antesala para ver el capítulo 6, que en la gran mayoría de nuestras Biblias de estudio no está dividido, está dentro del mismo contexto. Y parece que Pablo tiene un deseo ahora de poner una hipótesis para que la gente compruebe realmente si son guiados por el Espíritu o no. Poniendo un caso hipotético de un hermano que puede ser sorprendido, no de un practicante del pecado, porque habla de un hermano que puede ser sorprendido en alguna falta. Ahí la palabra falta es pecado, es una de las traducciones en las cuales se refiere a pecado, y no se refiere a un pecado remanente, sino que a un pecado casi como alguno diría en nuestro lenguaje coloquial, una caída. ¿Qué pasa cómo nos va a ser el comportamiento nuestro si vemos a un hermano que fue sorprendido en un pecado? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud como personas guiadas por el Espíritu? Y la actitud debiera ser que nosotros debiéramos restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que tú también seas tentado. Y fíjese que en el versos anteriores, cuando el verso 26 decía: no nos hagamos vanagloriosos, muestra las características que como una persona en control de los deseos de su carne, cómo una persona enfrentaría esa situación. De hecho, la palabra griega para vanidosos es aquella palabra que literalmente se pronuncia como vanagloria o faltos de honor o vacíos de honor. Así que, como dice un comentarista, que la vanidad es una profunda inseguridad de una reconocida ausencia de gloria y honor. Lo cierto es que una persona vanidosa lo que haría ante la falta de un hermano es aprovechar la oportunidad para poder tomar esa gloria de la cual está carente. Aprovechar el pecado del otro para exaltarse sobre ese pecado. La otra palabra era la palabra provocar, que de hecho en la versión de las Américas, el verso 26 del capítulo 5, no sé si lo puede proyectar Israel, en la versión de las Américas, dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos, dice la versión de las Américas, unos a otros. Y esa palabra ahí, provocar, quiere decir competir. Es decir, hacer de esa falta de alguien una competencia.
Y Pablo está tratando de hacer ese contraste. Lo que Pablo está viendo es cómo debiéramos reaccionar y después nos aconseja cómo reaccionar como hombres guiados por el Espíritu. Después venía la palabra envidiar. No sé si vuelve a ponerla, por favor, hijo. Dice, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esa palabra envidiar, lo cierto es que quiere decir que de querer algo que legítimamente le pertenece a otra persona, o querer que esa persona no tenga eso que a mí también me hace falta. O sea, por lo tanto, una persona que está bajo el control de los deseos de su carne, lo más probable es que frente a la caída de un hermano, ella va a tomar partido de esa caída y va a actuar de una manera horrible que en vez de restaurar al hermano, lo más probable es que lo termine consumiendo. Esa es la idea. Y frente a esa idea, bueno, algunos comentaristas han llegado a decir, Pablo se fue muy al extremo, está hablando de dos tipos de personas que gobernadas por la carne o por los deseos de su carne, pueden llegar a destruir la comunión de una iglesia y sin duda sacar un partido muy nefasto. De hecho, John Stott, yo creo que da una muy buena explicación de cómo Pablo quiso mostrar esto. John Stott dice que Pablo está hablando de dos maneras diferentes de relaciones con los demás. Provocar en la actitud de alguien que está seguro de su superioridad, viendo a otra persona hacia abajo, o alguien que percibe a los demás como más débiles que él. Y envidiar es la actitud de alguien que es consciente de su inferioridad, viendo hacia arriba a alguien que cree que está por encima de él. Por lo tanto, tanto el que provoca como el que envidia, los dos ven a los demás siempre como posibles rivales. Y que cuando cualquier persona que esté frente a una postura como esta o en una posición como esta, que caiga frente a una persona con estos deseos pecaminosos, va a ser la oportunidad precisa para aprovecharlo y yo tratar de llenar mi falta de honor, mi vanidad, para tratar de querer sobresalir en medio de la caída de aquel hermano que ha pecado. Sin embargo, la actitud de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y viene para nosotros, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y fíjese que estas palabritas tan precisas, unos a otros, no se podría poner frente a una persona con deseos carnales desordenados. Porque una persona que vive bajo sus deseos carnales desordenados es una persona individualista. Jamás estará pensando en los demás. De hecho, las características que ya Pablo nos mostró, es una persona que cree que el valor máximo está en vivir para sí mismo. Por eso que es su propio Salvador. Por eso que busca un instrumento que le haga sentirse el Señor de su propia vida, y en ese instrumento muchas veces hasta lo encuentra en la ley, buscando sus propios méritos y sus propias obras. Sin embargo, un hombre espiritual, esta palabrita se repite muchas veces en relación a personas que tienen comunión con Dios, unos a otros. Es una frase
como muchos han llegado a decir, clave dentro del vocabulario del Nuevo Testamento. Se dicen más de una docena de veces en este Nuevo Testamento, en orad unos por otros, como dice Santiago, edificaos unos a otros, como dice en 1 Tesalonicenses, prefiriéndonos unos a otros, como dice en Romanos capítulo 12, hospedaos unos a otros, dijo Pedro en su primera carta en el capítulo 4, y ahora Pablo agrega en Gálatas, lo agrega diciendo que debemos sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Esto solo va a tener importancia si es que tenemos una relación con el Espíritu. El creyente en el Espíritu, mis hermanos, piensa en los demás. Y no solamente piensa en los demás, sino también procura servir a los demás. Porque ese mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús para llegar a ser siervo, es el Espíritu que opera en todos aquellos quienes desean vivir como personas espirituales. Sin embargo, el legalista no le interesa llevar las cargas de los demás. Muy por el contrario. Recuerden lo que nos enseñó el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Pedro es el que dijo que la actitud de los legalistas es poner carga sobre los demás. No es llevar, sino poner una carga más sobre los demás. Carga que ni siquiera ellos pueden llevar. De hecho, el Señor Jesucristo también dijo en Mateo 23, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, la motivación de un legalista nunca es servir a los demás. El legalista siempre es más duro con los demás que consigo mismo. Wow. Sin embargo, el creyente guiado, mis hermanos, por el Espíritu Santo, es más duro con sí mismo porque se pone un estándar que da el Espíritu, porque él sabe que su responsabilidad mayor es servir a los demás. Por eso que es duro consigo mismo, porque él sabe que primero tiene que estar él en paz con Dios para poder servir a los demás. Por eso que yo creo, mis hermanos, que Pablo aquí presenta este caso hipotético de este hombre que es sorprendido, para que nosotros veamos cómo afecta nuestras relaciones con los demás cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y cómo esto afecta positivamente. Alguien por ahí preguntó y dijo, bueno, ¿por qué Pablo se atrevería a poner una ilustración como esta? ¿Por qué Pablo pone una hipótesis? Porque Pablo ahí no está hablando de un caso puntual, sino que está hablando de algo que ni siquiera ha sucedido. Y alguien respondió, porque nada revela mejor la maldad del legalismo que la manera en que el legalista trata los problemas de los pecados de los demás. Si nosotros queremos ver a un legalista que va a hacer mucho daño a una iglesia, sobre todo una iglesia que promueve el Evangelio, no solo podemos verla en el estricto trato que él tiene contra la doctrina, sino también en cómo él se relaciona con los demás. Y comúnmente su relación con los demás es una relación de superioridad y también de
inferioridad en algunos casos, de sentir que los demás son inferiores, o a veces él mismo se siente inferiores y debido a eso constantemente lastima a la gente para tratar de sentirse o igual que ellos o superior a ellos. ¿Recuerdan ustedes el caso de los fariseos llevando a la mujer pillada en adulterio a los pies de Jesús? Y recuerdan el caso del capítulo 21 del libro de los Hechos, cuando juzgaron a Pablo falsamente, porque esa es otra cosa del legalista, falsamente diciendo que Pablo había entrado a gentiles al templo y lo arrastraron, mis hermanos, lo arrastraron. De hecho, algunos han llegado a decir que los legalistas no necesitan ni hechos ni pruebas. Solo lo que ellos necesitan son rumores y sospechas, y lo demás está en su imaginación de autojustificante para hacer el resto y maltratar a los demás. Los legalistas solo necesitan rumores, porque su mente está puesta en un solo objetivo: sentirse mejor que los demás. Y una persona que cae es un instrumento fácil para poder hacer sentir mi superioridad. Por esa razón se piensa de que Pablo usó este párrafo hipotético para presentar un contraste entre un legalista guiado por los deseos de su carne y un hombre guiado por el Espíritu Santo, al cual sigue necesitando un consejo de cómo convivir frente incluso con aquellos hermanos que caen. Pablo dice que un hombre espiritual debe procurar la restauración en amor de su hermano que ha caído. Y es bien curioso, mis hermanos, porque aquí la palabra restaurar se refiere a dos términos. Comúnmente se usa en el vocabulario bíblico a dos términos. Restaurar se usaba en ese término cuando una gente restauraba las redes. Era como la palabra remendar, ¿no? Remendar. Eso era como la palabra que se usaba. Una persona que restaura las redes. Pero yo creo que aquí se usa en la segunda idea, que cuando se refiere a restaurar se refiere a arreglar un hueso roto. Y debe entenderse bajo el contexto de lo que significa eso, porque también se ocupaba esta palabra con aquellas personas que restauraban los huesos rotos, ya sea de los campesinos o de ciertos pretorianos, que muchas veces por la batalla o por las trifulcas que se daban en aquella época se quebraban alguna parte de su cuerpo, iban donde los que restauraban y tomaban a esa persona con mucho amor, con mucho cuidado, para hacerle sentir el menos daño posible, porque sin duda hay dolor, y hacerle sentir el menos daño posible para querer restaurar la parte que se rompió. Y Pablo está tratando de decir algo tan similar, que cuando un hermano ha caído, nosotros debemos tratarlo con tanto amor, porque si bien es cierto de una manera aún mayor, como la hacía un restaurador, con la delicadeza con la que decía, nosotros tenemos que pensar que cuando el pecado viene a nuestras vidas no solamente se rompe un hueso, se rompe nuestra propia vida, mis hermanos. Y cuando la vida de nuestros hermanos se está sufriendo tal dolor por una ruptura, una separación entre Dios, se necesitan hombres espirituales que puedan restaurar eso que se quebró. Pero la forma en la que debemos hacerlo es en completo dominio del Espíritu Santo, con un amor sincero, porque se supone que los que son guiados por el Espíritu Santo conocen el amor, ya que el amor de Dios ha sido derramado por el mismo Espíritu.
Por ahí se piensa de que el contraste, porque yo por lo menos miré todo el rato los contrastes debido a que el verso 3 y 4 dice, pero el que se cree ser algo. Entonces cuando Pablo también da los dos lados, pero el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y yo por eso que creo que en todo momento en esta idea se presenta estos dos lados. Y yo creo que el contraste entre una persona por el Espíritu, en vez de mostrar compasión por el que ha caído, esa persona lamentablemente usará a su hermano débil y caído. Lo usará para su propio beneficio. De hecho, es más, me atrevo a decir que lo usará para medirse a sí mismo, para decir, oh, yo soy mejor que él. Por eso es que dice los versos siguientes, pero el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse, pero con respecto de sí mismo y no en otro. Yo creo que el legalista va a usar a su hermano caído para sentirse mejor. Sin embargo, un hombre controlado por el Espíritu Santo sabe que la causa de su perseverancia y aún la razón por la cual no ha caído en pecados que otros sí han caído, no es porque él sea capaz, sino que Dios ha asumido un compromiso de perseverancia y de resguardo sobre sus hijos para poder preservarlos sin caída y presentarlos delante de la gloria del Señor con gran alegría. De modo tal que aún aquellos que no han caído porque Dios sigue siendo bueno y porque su gracia sigue operando sobre nosotros, porque todavía somos pecadores. Y no hemos caído no porque nosotros hemos sabido cómo mantenernos, sino que no hemos caído porque la mano del Señor no nos ha soltado. ¿Sabe qué? Referente a esto, yo pienso, siendo muy sincero, pienso, nosotros muchas veces hacemos grandes esfuerzos para que Dios nos desprecie. Le damos a Dios 1001 razón para que nos suelte de su mano. Y si todavía permanecemos en pie, no es porque somos mejores que otros, sino porque su gracia sigue estando fresca como desde el primer día, mis hermanos. Yo creo que Pablo nos amonesta a que no nos hagamos vanagloriosos, ni que nos irritemos unos con otros, ni que nos envidiemos unos a otros, sino que nos desafía a ser personas controladas por el Espíritu Santo. A que así como el Espíritu ha sido tan bueno con nosotros, nosotros de la misma manera seamos buenos con los demás. Mire, mis hermanos, nunca es bueno, es una pésima evidencia de que nosotros aprovechemos nuestros buenos momentos de moralidad para sentirnos superior a los demás y que usemos a nuestros pares como instrumentos de medición de nuestro grado de espiritualidad. Es horrible, mis hermanos, y habla
de una distancia enorme entre un buen conocimiento y una buena relación con Dios. De hecho, Pablo, molesto con personas que comúnmente se medían a sí mismo con los demás, escribe en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, y escribe estas palabras en el verso 12, porque no nos atrevemos. Pablo sabe que hacer eso es un atrevimiento siendo cristiano. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y el verso 13 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Pregunta, si somos personas controladas por el Espíritu, ¿cuál es esa regla que Dios nos ha dado por medida para que sepamos con exactitud y no suframos una especie de amnesia espiritual, sino que sepamos con exactitud cuál es la valía de nuestra identidad? ¿Cuál es esa regla si no es la palabra de Dios? La persona de Cristo es nuestra vara de medir. Si usted quiere compararse con alguien realmente, compárese con él. Siempre va a salir a perdedor. Siempre va a salir a perdedor. Porque es imposible llegar a la medida de él. Y es esa la única medida que Dios ocupó para sentirse satisfecho. Cualquier estándar bajo ese no conmueve al Señor. Y pensar, mis hermanos, que personas controladas por el Espíritu Santo, que no son perfectas, porque no somos perfectos, pero sí somos sinceros. Dios nos dio la obra de Cristo en nuestros corazones para que desde el cielo se mire siempre con misericordia. Alguien dio esta frase, si Cristo es aquel que nos manifiesta la plenitud de Dios el Padre, porque como Pablo dice a los colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así también cada cristiano, la iglesia, contiene toda la plenitud de Cristo y nosotros estamos completos en Él. De modo tal que para que nosotros podamos agradar a Dios, Dios nos entregó toda su medida. Dios nos entregó todo lo necesario para que Dios el Padre se sienta satisfecho con nosotros. Pero nunca debemos olvidarnos que no es la mezcla de nuestros méritos más la obra de Cristo, sino que es la obra de Cristo sola y nada más que la obra de Cristo, de modo tal que nuestra jactancia debe quedar excluida y nuestra gloria no debe ser más que la gloria de Cristo en nosotros. De modo tal, mis hermanos, de modo tal que lo mejor que podríamos hacer frente a la realidad que conocemos de nosotros mismos es tener la misma actitud que Dios tuvo con nosotros cuando nos vio perdidos en nuestros pecados. Restaurar con espíritu de mansedumbre. Y desde un aspecto humano, considerándonos a nosotros mismos. No sea que tú también seas tentado.
Verso 5 dice: dice el verso 5, pero cada uno llevará su propia carga. Pregunto, ¿ve usted un contraste o una contradicción, mejor dicho, en el verso 2 y el verso 5? El verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y el verso 5 dice: pero cada uno llevará su propia carga. ¿Pareciera un contraste? En un lado dice: lleven la carga de los demás. Y en el otro lado dice: pero cada uno lleve su propia carga. ¿A qué se refiere? La primera se refiere a una carga dolorosa e imposible de llevar. Hermano, por eso que la vida en santificación se vive en comunidad. Muchas veces nuestros pecados nos dejan en el suelo y no somos capaces de levantarnos producto de la maldad de nuestro pecado. Y es ahí donde la iglesia tiene que entender que debemos nosotros llevar la carga los unos a los otros. Se refiere a esa carga pesada que es imposible de llevar. Sin embargo, en el verso 5 no se refiere en el mismo contexto y en la misma palabra castellana, pero no es la misma palabra en griego. Porque en el contexto del verso 5 se refiere a una carga que todo militar debe llevar. Se refiere a la mochila del soldado que él tiene que llevar para poder pelear la pelea que tiene por delante. Nosotros todos tenemos una carga responsable que llevar cada uno, porque tenemos responsabilidades que como cristianos tenemos que asumir. Pero como iglesia tenemos que aprender a llevar las cargas de nuestros hermanos cuando caen, cuando pecan. Por eso, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud primaria, mis hermanos, es desnudar a nuestros hermanos en sus caídas. Nunca debe ser esa nuestra primera actitud. Les quiero contar algo. Comúnmente el legalista, ¿sabe lo que hace? Ocupa la oportunidad y comienza a divulgar la falta de los hermanos, algunos con la excusa de que oremos por él. Y cuando puede sacar ventaja de ese pecado, lo va a sacar. Sin embargo, la actitud de la iglesia no es esa. La actitud de la iglesia siempre, primero, incluso ante una persona que merece la disciplina, lo primero es conservar su integridad. Aunque la haya perdido habiendo pecado, pero conservar su dignidad como persona. Eso dice Mateo capítulo 18. Por eso es que comienza con una reprensión en privado. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende a tu hermano estando los dos solos. Si tu hermano no hace caso, dice ahí, ve y llama a 2 testigos. Llama a 2 testigos para que conste todo asunto. A medida que la persona no se arrepiente, él va perdiendo privacidad. Pero en todo momento la primera actitud de la iglesia, ¿sabe cuál es? Conservar, mis hermanos. Conservar a tu hermano. Si no oye a los testigos, bueno, dígalo a la iglesia. Pero con la finalidad no de andar apuntando al hermano. Esa no es la finalidad. Dígalo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, téngalo como un gentil. ¿Y sabe cuál es la actitud de la iglesia? Cuando una persona la tienen como un gentil o publicano, si usted analiza el texto, la iglesia debe comprometerse en orar por su hermano. Leamos el texto. Esto es lo que infiere.
Dice, si no hiere a ellos, dilo a la iglesia. Estoy leyendo Mateo 18, Israel, verso 17. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La actitud de la iglesia sigue siendo: oremos por Él, mostremos piedad por Él, tengamos misericordia de Él, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La actitud de la iglesia es: no lo sueltes, tenlo por último en tus oraciones, pero no lo dejes. Dios nos bendiga a nosotros. Y fíjate que la idea sigue, porque después sigue con una parábola. Porque Pedro le dijo: Señor, entonces ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro dice: bueno, esto es lo que pasa. Hay personas que se les perdona mucho, y cuando a ellos les toca perdonar, en vez de perdonar a su hermano que le ofendió poco, nunca consideraron cuánto le perdonaron a ellos. Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere que esté en la mente de toda persona que está controlada por el Santo Espíritu de Dios. Siempre considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo frente a todas estas cosas. Considérate a ti mismo. Les quiero contar algo y perdonadme esto. A veces hay tanta arrogancia en las conversaciones con una persona, hay tanta arrogancia, y a veces de verdad son esas veces que a uno le darían ganas de decirle: si le pego el palo no se levanta. Pero también yo constantemente reflexiono: si no fuera por el Espíritu del Señor, yo sería peor que esta persona. Si no fuera por el Señor, yo sería peor que esta persona. Y no se trata de consentir al otro que lo está haciendo mal, sino que tratarlo con amor, mis hermanos. Porque sí hay algunos pecados más visibles que otros. Pero también te quiero dejar en esta tarde esto. Cuando nuestra actitud controlada por la carne es más evidente en nuestra vida, vas a generar daño, y no te vas a generar daño a ti mismo solamente, sino que vas a generar daño a los demás, incluso a tu propia familia. Cuando la valía de todo lo que tú haces está basado en el orgullo, está basado en ti mismo, escúchame bien, iglesia del Señor, tarde o temprano vas a ver también consecuencias de lo que están más cerca de ti. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Cuando la idea de la gente es vivir por las apariencias, tarde o temprano alguien de tu alrededor va a sufrir. Por eso ahí hay comentarios que digo: la gente no pensará. ¿Por qué no piensa de manera más cristiana? Oh, la madre que aflige a su hija porque se ve fea. Oh, que te veis gorda, oh, que te veis fea. Controlada por la vanidad, tarde o temprano esa niña, y ya lo tenemos.
Y sobre todo en este tiempo va a sentir que está en un cuerpo equivocado. Va a comenzar a dudar de su intimidad como persona, de su identidad. Mi hermano, si cuando nosotros, escúchelo bien, cuando nosotros vivimos controlados por la carne, el pecado es nuestro deleite, aun cuando sepamos que el pecado es malo. El pecado siempre echa raíces, y esas raíces, una vez que se anidan y crecen, producen frutos muy dolorosos. Muy dolorosos. Las relaciones entre nosotros también, en cómo nosotros hablamos, en cómo nos expresamos, cómo tratamos ciertos asuntos. Cuando nuestras conversaciones están más basadas en nuestra superioridad, es porque no estamos siendo controlados por el Señor. Mi hermano, sí, una de las razones que una de las cosas que la gracia de Dios anula es la jactancia. No hay pie para la vanagloria. Y hay una cantidad de versos que lo dicen, una cantidad de versos que lo infieren, para que nosotros aprendamos solo a gloriarnos en el Señor. Pero ahora piense de manera más práctica cómo vivir controlado por el Espíritu y ser una bendición para los que están a nuestro alrededor. Vive como una persona saturada del Evangelio, que disfruta el Evangelio, que tiene a Cristo como su principal centro de adoración. Vive por eso. Y tú, como una persona que está siendo beneficiada por el amor fresco del Señor, que no se agota, que no se añeja, que está ahí presente. De otra manera, en vez de ser una persona que restaura, va a ser una persona que asesina. Y la iglesia no necesita asesinos. La iglesia necesita restauradores. Y no me refiero solo a asesinar relaciones. También hay asesinos de la gracia. Una iglesia que está constantemente promoviendo la gracia, pero otros con pésimos ejemplos, con malas formas de vivir, abrazando el legalismo como su religión principal. ¿Qué es lo que hace? Asesinar la gracia del Señor. Vuelvo a repetir, en ningún momento esto es consentir, es restaurar. Y Dios nos haga a nosotros personas espirituales que estén dispuestas a restaurar la vida de nuestros hermanos cuando caen. Yo quisiera tener hermanos así cerca mío, pero yo también quisiera estar disponible para cuando mis hermanos lo necesiten. Hay ejemplos en nuestra institución de personas, de líderes implacables, mis hermanos, implacables. Que como decía nuestro hermano Tanelo, aquellos que les encanta que les regalen el título de ungidos. Y cuando les toca a ellos lo que sembraron, porque también este texto va a decir más abajo. Más abajo dice exactamente lo mismo que voy a decir. Cuando les tocó a ellos lo que sembraron, cosecharon.
Así como fueron implacables con los demás, cuando a ellos les tocaron, fueron implacables también con ellos. Porque así nosotros somos legalistas y predicamos el legalismo, ¿qué esperamos si no pueden salir peras de los manzanos? Obvio que vamos a relacionarnos con legalistas. Y cuando necesitemos restauración, lo que vamos a recibir son puros latigazos. Dios nos bendiga. Dios nos ayude a ser personas realmente controladas por el Espíritu y que estén dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro propio Salvador, a restaurar la vida de aquellas personas que tienen sus almas totalmente quebradas, para que a través de la gracia del Señor y el sacrificio de Cristo podamos restaurar a aquellos que necesitan el amor y la misericordia del Señor. Dios nos ayude en esta tarea. Es una tarea grande. Parte por tu familia, parte por los que están alrededor tuyo. Sin duda hay mucha necesidad a nuestro alrededor, mucha. Pero fiel es Dios y su gracia es mayor para poder, incluso entre nuestros pecados más horribles, poder hacer de nosotros y tener de nosotros misericordia. Que Dios te bendiga. Oramos al Señor. Señor, enséñanos, Señor. Enséñanos a ser como tú. Santo Espíritu, ven sobre nosotros, Señor. Y guíanos en todo lo que hagamos. Enséñanos a pensar con gracia, a vivir con gracia. Señor, aleja de nosotros todo pensamiento extraño que no sea útil, Señor, para tu obra. Y ayúdanos a vivir controlados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten de nosotros misericordia. Pero a la vez, Señor, esa misma misericordia que tú derramas sobre nosotros, permítenos derramarla con los nuestros, Señor, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Pedimos que tu amor y tu bondad siga tan fresco como el primer día, Señor, en que habiendo estado nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo y por gracia nos salvaste. Que ese amor esté ahí, Señor, siempre disponible para nosotros y que aún en las cosas más horribles, en las amenazas más terribles, podamos encontrar un fiel refugio en tu gracia, Señor. Bendíganos, Señor. Y permite, Señor, que como iglesia seamos una iglesia que restaure al pecador. Pedimos estas misericordias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.